Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y a las 6 de la mañana, a 3 minutos, seguimos hablando del escándalo que reveló la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre los posibles nexos de altos funcionarios del Estado con las disidencias. La Fiscalía en las últimas horas se pronunció. Eduardo Hernández, cuéntenos, ¿qué dijo? Hola Daniela, ¿qué tal? Un feliz día para usted. Un comunicado que publica muy tarde, hacia las 8:40 de la noche, entregando detalles de la información que efectivamente encontró la Fiscalía. Aquí no estamos hablando de información de inteligencia, sino de todos los datos que reposaron en esos computadores, en las USBs y celulares incautados hace 16 meses en la captura y posterior liberación del señor alias Calarcá en el departamento de Antioquia. Hechos que anuncia la Fiscalía, y es que con ocasión de la verificación que hizo en las últimas horas la Fiscalía en toda esa información que reposaba en una unidad de la Fiscalía en Medellín, y que revelan esta información efectivamente de la mayor gravedad en esos dispositivos incautados y que no viene siendo objeto de esas pesquisas. Aquí estoy leyendo textualmente lo que dice el comunicado. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dispuso la intervención inmediata del delegado contra la criminalidad organizada en el impulso de las líneas de investigación sobre la posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña presidencial, alianzas entre distintos actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de las estructuras criminales. Anuncia también la Fiscalía que compulsará copias, es decir, trasladará toda esa información a la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se indague la conducta del general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, que como ustedes bien saben ha sido mencionado en estos elementos incautados con esos posibles vínculos con las disidencias de las FARC. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué 16 meses después, o en estos 16 meses, la Fiscalía no había investigado? Pues explica en este comunicado, que tiene 3 páginas, es un comunicado bastante extenso, que hasta el momento toda esta información reposaba en la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales en Medellín, y que toda esta información no era de conocimiento ni del despacho de la Fiscal General de la Nación ni de ninguna otra dependencia, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Analizada la información de Noticias Caracol, estas revelaciones, y cuando se dan cuenta la existencia efectivamente de todos estos datos, es cuando la Fiscalía finalmente actúa y empieza a indagar y a investigar todos estos hechos relacionados con esos nexos que podrían tener funcionarios del Estado con criminales y con disidencias de las FARC. Pues Eduardo, mientras tanto, el presidente de la República salió en defensa del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro defiende a sus 2 funcionarios salpicados en los chats de las disidencias de las FARC. Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en La Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad es gracias a eso. Y hace una reflexión. Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública. Pero además habla de resultados en la lucha contra la criminalidad. En la captura de escoltas oficiales presentes en donde están los bandidos que se capturan, hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales. El negocio ha sido suspendido en mi gobierno y por eso reaccionan. Son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del Estado para el paramilitarismo. También se pronunció Wilmar Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia, mencionado en los chats. Dice que nunca recibió instrucciones del presidente para reunirse con personas al margen de la ley y aclara que su función era estratégica y no operativa o militar. Mejía desmiente que haya participado en compartir información de inteligencia que beneficie a grupos criminales o en crear empresas de seguridad o gestionar la adquisición de armas, municiones o explosivos. También desmiente que haya influido en trámites o reuniones con servidores públicos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y niega haber influido
en pactos de no agresión entre las unidades militares y los grupos armados ilegales en territorio nacional. El general señalado en este escándalo por sus supuestas vinculaciones con grupos armados rompió el silencio. En un comunicado divulgado en las últimas horas reafirma su inocencia y niega cualquier relación con estas estructuras ilegales. También responde a varios de los puntos que reveló la investigación de Noticias Caracol. Mayra Tenorio, ¿qué más dijo? Cuéntenos. Muy buenos días. En un comunicado de 2 páginas, el general en retiro Juan Miguel Huertas establece y rechaza cualquier tipo de vinculación con grupos armados. Dice que estos tipos de señalamientos carecen de soporte de veracidad y que solo buscan dañar su buen nombre. También comienza a establecer varios puntos importantes para aclarar lo que se reveló en esta investigación de Noticias Caracol. Comienza con un primer tema y es sobre su persuasión en estos puestos de control, su afectación a la movilidad en estos retenes. Dice que para ese año él ya era un general retirado, que ya no tenía ni control, ni puesto, ni mando, así que no pudo persuadir en este tipo de controles. Sigue hablando de un segundo tema importante y es sobre la creación de empresas de seguridad vinculada también con grupos armados. Esto para tener beneficios económicos. Afirma que esto va en contra a la verdad y que su historial como militar lo define en estos años, lo respalda. El tercer punto, reuniones en Venezuela. Ahí el general Huertas dice que Migración Colombia puede dar registros, que no hay registros ni de entrada ni de salida bajo su nombre a ese país. Finalmente, en el comunicado establece que está dispuesto a ayudar con las autoridades en este proceso según lo requerido. Pero mucha atención porque también se conoció respuesta del Ejército Nacional frente a este caso y anuncian la apertura de una investigación interna con él bajo el general de Juan Miguel Huertas, una investigación en su contra. Según el comunicado, afirman que el general regresa a la institución en agosto de 2025 de este año, cuando fue retirado también en el año 2021, este año por decisión del gobierno nacional. Afirman que adelantan estas averiguaciones administrativas y sobre todo que rechazan este tipo de actuaciones o acciones.